una doctrina errónea, aunque nos digan lo que nos digan. Y un ejemplo, el milagro no es hablar en lenguas, porque muchos pueden aprender en lenguas. El milagro es que Dios te dé algo que hablar, que sea el Espíritu Santo en ti. Entonces ese sería un milagro. ¿Lo decía Cristo? El milagro no es profetizar, porque si vemos en las escrituras desde tiempos atrás, han profetizado muchos de su propio corazón y el Señor los ha recriminado y dice, aquel que profetice y no se cumpla, pues es mentiroso. Y todo profeta mentiroso, su destino era, pues, juicio, ¿verdad? Entonces, ahora, el problema no es profetizar. El problema es que digan, así dice Jehová y Dios no ha dicho nada. Entonces, el problema no es profetizar. Ese no es el milagro. El milagro es hablar en nombre del Señor. Ese es ese milagro, que Dios te dé algo para hablar. ¿Lo hace a Dios? Entonces, pareciera que no tiene cuidado las cosas, pero sí tiene demasiado cuidado, porque en el tiempo de Jeremías, es un ejemplo, ¿eh? Porque hay muchos ejemplos en la Biblia. Los falsos profetas le profetaban al rey todo prosperidad, todo bueno. No, Dios no va a permitir que tu pueblo sea destruido, no, es la niña de sus ojos, y que no te van a vencer el enemigo, y total. Que Babilonia, los babilonios no te van a conquistar, y total, ¿y qué sabemos qué pasó? Que vino Jeremías, Dios levantó a Jeremías y dice, entrégate, porque pues por las buenas entrégate. Entonces, uno traía el verdadero, uno estaba profetizando verdaderamente en lugar de Dios, y los otros estaban predicando de su corazón. Y muchos pues prefieren eso, ¿eh? Que me endulcen, que me alaben, que me halaguen, y que no me digan la verdad. ¿Para qué? Para que no me sienta incómodo. Mas sin embargo, la Escritura dice que Dios dice a quien ama, corrige y disciplina, ¿eh? Entonces, si Dios está viendo que estamos caminando hacia el voladero, Él es un Dios responsable, y nos va a advertir, y no sigas por ese camino, no sigas con esa enseñanza. Esa enseñanza no es santa, esa enseñanza no está llevándote a ningún lugar. Y resumimos que toda la doctrina anticristo es aquella, o toda enseñanza, porque toda la enseñanza que se predica en la iglesia, si no te acerca más a Dios, esa palabra no sirve. Todo lo que te enseñen, pero que no te acerca más al Señor, o no te transforma más a la imagen del Señor, esa enseñanza no es de Dios. Porque nosotros hemos sido llamados a ser transformados a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Amén. Todos los nacidos de nuevo. Entonces, todo aquello que nos impida parecernos al Señor es en contra del Señor. ¿Lo decía Cristo? En eso se resume prácticamente las doctrinas anticristos. Gloria sea a Dios, mas sin embargo, hermanos, dice que Dios, después de que los cambiaron la verdad a Dios por la mentira, hicieron a lo sobrenatural, hicieron algo natural, y trajeron una teología que podría encajar en su propio estilo de vida, y por esa razón Dios los entregó en un espíritu de perversión, y esa mente pervertida se movió hacia abajo hasta que no querían retener a Dios, como está pasando ahora. No querían retener a Dios en su conocimiento, y esto salió nada más y nada menos que de la escuela de aprendizaje, donde la mente es formada. ¿Qué significa donde la mente es formada? Estás hablando desde las fibras de nuestros niños en la escuela secular. Están trabajando, lo vemos ahorita, para contaminar sus fibras morales, para que todo lo que es perverso, todo lo que no es de Dios, sea aceptado como normal. Sí, están trabajando desde ahorita, pero gracias a Dios por los hogares cristianos, donde están enseñándole en contra de esas enseñanzas del sistema del gobierno. Gloria sea a Dios. Cuán importante es la formación exactamente de la vida cristiana desde niños. Pues los que son niños, ¿verdad? Los que tienen niños, y los que no, pues cuán importante es desde que nosotros somos niños espirituales nos enseñen estas cosas, para que vayamos creciendo con esos valores cristianos desde que somos niños espirituales, para que vayamos creciendo y alcanzar una cierta madurez. Gloria sea a Dios. Amén.
Entonces, hermanos, esa escuela de aprendizaje lamentablemente alcanzó la escuela de la iglesia, y la iglesia pues no han tomado en cuenta a Dios, simple y sencillamente hacen las cosas a su manera, su yo creo, a yo pienso, yo siento, así es mejor, así atraigo a las masas, así meto esta basura al púlpito, así esta basura aquí, esta basura acá. Todo lo que es del mundo es basura, porque todo lo que es del mundo dice que Dios es enemigo del mundo, ¿eh? Y si es enemigo del mundo, pues también debe ser, de Dios digo, también debe ser enemigo nuestro. ¿Lo es a Dios? Entonces, pero han metido, hablamos hace ratito de muchas cosas que el mundo practica, que todo lo ven como normal, bajo la bandera del amor, la tolerancia. No hables de esto, hermano, porque no se ofendan. No hables de esto, hermana, por que no se ofendan. No, hermano, tenemos que hacer las cosas en su contexto. ¿Sí? No vamos a inventar, ni le vamos a poner, ni vamos a quitar. Lo que la Biblia dice, así es. Amén. Gloria a Cristo. Ahora, por esta razón, Dios entregó a todas las naciones a una mente reprobada. Cuando ellos quisieron quitarlo de su pensamiento, Dios les entregó una mente reprobada. ¿Y saben qué pasó? El diluvio vino inmediatamente después de esa mente reprobada. Y esta civilización ha pasado más allá de este espíritu inmundo, el espíritu homosexual y la mente reprobada. El juicio es lo siguiente. El trueno de este juicio está por todo lugar. Estamos viendo sus etapas ya no iniciales, ya bien avanzadas, hermanos. Las guerras étnicas, terremotos en diferentes lugares, inundaciones, hambre, sequía y violencias sin precedentes en esta época. ¿Y sabes lo que sigue? El juicio. El primer juicio fue el diluvio, y Dios prometió que el mundo no iba a ser otra vez destruido con otro diluvio. Pero el juicio de esta última civilización será el juicio de la gran tribulación. Están aquellos hermanos que predican que la iglesia estará aquí a lo largo de la gran tribulación. Y yo estoy consciente de que la palabra de nuestro Señor dice que en el mundo tendréis aflicción y tribulación. Pero que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino. Pero tenemos que definir lo que significa la gran tribulación, porque hay una gran diferencia entre la tribulación sufrida por los santos en manos del diablo y la gran tribulación, que es la ira de Dios. Entonces, hay una tribulación donde el enemigo nos persigue, nos enferma, nos accidenta, nos pasa por situaciones que uno no quisiera pasar, pero esa es la tribulación que viene por parte, o la persecución que viene por parte del enemigo. Pero otra cosa es el juicio de Dios. Entonces, la gran tribulación no es un ataque del diablo. La gran tribulación es un juicio de Dios, es ira de Dios y es castigo de Dios. Es una gran diferencia. Y muchos se confunden con eso. Muchos que predican y enseñan que la iglesia va a pasar la gran tribulación, o que va a pasar va a estar en medio de la gran tribulación, están errados. Y otro error, voy a salir un poquito del tema, pero otro error es acerca de las trompetas. Porque Pablo dice que la trompeta final, y Juan nos enseña que la final trompeta, que la séptima trompeta. O sea, muchos piensan que la final trompeta de Juan es la misma trompeta que estaba dando Pablo, pero están completamente errados. ¿Por qué? Porque Juan claramente dice que un ángel iba a tocar la séptima trompeta. Y Pablo dice que el mismo Señor, con voz de armando, con voz de cáncer y con profeta de Dios, descenderá del cielo y seremos encontrados con él en las nubes. Entonces estamos hablando de dos situaciones diferentes, ¿sí? De dos eventos muy diferentes. Y si estudiamos más, hablando de la séptima, de la final trompeta, es una fiesta judía. Entonces ahí no tenemos que ver nosotros todavía, ¿sí? Entonces tenemos que tocar otro tema para seguir, pues desglosar más ese tema. Pero la iglesia no está llamada para la gran tribulación. La iglesia está llamada, y Dios, el Señor Jesucristo dice que eran como los tiempos de Lot o como los tiempos de Noé. Dígame cómo fue. Si Dios nos está tomando nos está dando referencias
El tiempo de Noé, entonces leemos que Noé estuvo preparando una barca por muchos años. Y ya cuando empezó a llover, ¿qué pasó? El Señor los metió a él, a su familia, a la barca. Cerró la puerta y ya nadie pudo entrar. Entonces, ¿cuándo fue que lo metió el Señor a la barca? Antes de... Sí, ya cuando aquellos vieron que de verdad estaban cayendo gotas del cielo, entonces dijeron, wow, este loco sí tenía razón. Yo no da muchas referencias en la Biblia, pero yo me imagino que todos se volvieron locos buscando la entrada otra de la barca, pero dice la escritura que la puerta estaba sellada. ¿No es Dios? Entonces, ¿y qué pasó en el tiempo de Lot? Dijo Dios y le dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, los voy a destruir pues. Y él intercedió y bueno, al final del día, Dios sacó ¿a quién? A Lot de su familia, lo sacó de Sodoma y Gomorra antes de qué? Antes de la destrucción. Y si Dios, el Señor Jesús nos está dando la referencia que es como los tiempos de Lot y los tiempos de Noé, sería la venida del Señor. Entonces, hermanos, el Señor nos va a sacar antes de la gran tribulación. Lo hace Dios, lamentablemente, ahorita se ha bombardeado con muchas enseñanzas que te dicen, prepárate, desempaca tus maletas y te vas a quedar a la gran tribulación. Entonces, imagínate que Dios te va a premiar igual que al impío. ¿Hiciste las cosas conforme a mi voluntad? Sí, Señor, me guardé mi vida para ti. Oh, pues te vas con el impío como quiera. ¿Usted cree que esa actitud tiene Dios? Claro que no. Claro que no. Bueno, es importante tocar ese tema para que no nos saquen de ahí de nuestra creencia. Nosotros estamos esperando la venida del Señor antes de la gran tribulación. Que van a haber principios de dolores, lo vamos a ver y lo estamos viendo. Pero de ahí a la gran tribulación, si Dios nos ha llamado ¿a qué? A paz. Lo hace Dios. Bueno, hay una gran diferencia entre estar en manos del enemigo y estar en manos del Dios vivo. Porque dice la Escritura, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hablando de juicio. ¿Lo hace Dios? Entonces, y yo les di mi ejemplo y lo estábamos tocando hace un rato. Cuando el Señor me levantó a predicar, cuando me hizo el llamado, y pues allá andaba yo en la carnita, la verdad que sí. Y el Señor me dio un azote, ya les di el testimonio, con el dolor en la rodilla. Y al siguiente día peor, y oraban por mí, no pasaba nada. Entonces dije, bueno, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué no me sanas? Me puse a llorar. Dice, vas a ministrar y andas en la carne. Y lo bonito me lo respondió el Señor. Te dije esto, y me arrepentí. Lo hace a Dios. Y le pedí perdón a Dios y le pregunté qué quieres que haga. Y ya me dio la instrucción. Empieza a conversar, o sea, ensaladas, dejar el refresco y cosillas así. Que por cierto, en esta semana me habló acerca de la Coca-Cola. Lo hace Dios. Asimismo, hermanos, vemos una gran diferencia, ¿ok? Una cosa es estar en la mano de Dios, tratando con uno, y otra cosa es estar en manos del enemigo, tratando que tú retrocedas. Pero que el Señor lo reprenda. ¿Lo dice Dios? Así mismo sucedió en los días de Lot. Entonces, así como sucedió en Lot, que le acabamos de hablar, así va a pasar también en este tiempo. Ahora, luego, en la Escritura nos dice, y nos hace una pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Hemos escuchado eso, verdad? Entonces, la palabra escapar significa salir. Y si descuidamos la salvación, no vamos a poder salir. La gran tribulación es la ira de Dios derramada sobre el mundo que rechaza el evangelio. ¿Sí? En ese día el mundo, en este día el mundo se encontrará con que es el día de la bestia. El día que diga, Señor, basta, es la última oportunidad, vénganse. Una vez sea levantada la iglesia, pues se le quitan las restricciones al diablo y empieza a hacer de las suyas.
Pero en ese mismo momento empieza Dios a tratar con Israel. Gracias a Dios. Entonces, bueno, esas son otras situaciones. Vemos en el capítulo 13 que acabamos de leer, hermanos, que dice que la bestia está parada sobre la arena del mar. Y el mar significa multitud de personas, o del mundo, pues. Y dice que vio una bestia que se levantaba de ese mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y cada cuerno 10 coronas. Y en su cabeza tenía un nombre blasfemo. Dice que la bestia que vio era semejante a un leopardo con pies de oso, con la boca de león, y el dragón le dio poder y su trono, y le dio gran autoridad. Y continúa diciendo que vio una de las cabezas heridas. Y quiero que le pongamos un énfasis cuando habla de leopardo, león o oso, se trabaja de una mezcla. Hay muchas versiones, ¿verdad? Muchos piensan que el león es símbolo de la Gran Bretaña, pues de la Gran Bretaña. Y el oso es también el símbolo de Rusia. Pero dicen que el leopardo creen que es Estados Unidos en una fase. Y otros creen que es también China. Yo no lo sé exactamente de dónde venga esa bestia, pero de que sí viene una bestia exactamente, porque hay muchas vertientes, ¿eh? Solamente el Señor nos dará la interpretación correcta de esa bestia que es una fusión de tres reinos. Gloria a Dios. Entonces, también en el libro de Daniel, capítulo 7, nos habla acerca de ese trío de naciones. Entonces, significa que el fin de esta generación va a venir a través de un tipo de naciones compuesta por un león, un leopardo y un oso. Gloria a Dios. Describe que el leopardo es un animal muy ágil. De los tres, es el animal más ágil de todos. Y hacen referencia a algunos estudiadores que Estados Unidos es el que tiene el poder para producir y hacer las cosas más rápidamente. Entonces dice que una de las evidencias de Estados Unidos es como si fuera un leopardo, lo refieren como si fuera leopardo. No lo sabemos, que aunque con el gobierno que está actualmente, todo anticristo está haciendo, puras leyes anticristo está promoviendo, y no solamente en Estados Unidos, en todas sus embajadas tiene que apoyar sus creencias. Ya esto es normal y es una noticia mundial. ¿Sí? Entonces, cuidado. Esperemos que Dios le permita. Aquí no es política, no hablamos política, hermanos, pero esperemos que Dios le permita que se reelija otra vez el señor Trump. De verdad. Pero bueno, ese es el otro 20 pesos. Después de estos 4 años, que se vuelva a reelegir, yo creo que sería un respiro para la iglesia también. El último respiro. Oh, hermanos. Nunca hubo un día donde el pueblo de Dios necesite conocer los tiempos proféticos como lo que estamos viendo ahora. El hecho de que la perversión se ve como algo normal nos dice que una mente reprobada domina el mundo. Escúchenlo, hermanos. El mundo ve la mente reprobada como algo normal, como que la perversión sea normal. Si te gusta, hazlo, practícalo. Que no me deja la ley, cambiemos la ley. ¿Ven lo que están haciendo? Y en esta ocasión el juicio va a ser la gran tribulación. No va a ser el diluvio, porque nunca más sí, el Señor va a destruir la tierra por un diluvio, pero pues viene la gran tribulación, donde dice el Señor que como estos días no ha habido ni habrá jamás. Que Dios nos libre, hermano. La iglesia va a ser quitada, no para protegerla del diablo, hermanos. Va a ser quitada porque el diablo se somete a tus pies y tú oras y tú, amén. La palabra tiene poder y tiene. Entonces, no puede, el anticristo no puede salir antes de que la iglesia sea levantada. Porque somos el cuerpo de Cristo.
Hablamos un poquito esto de la semana pasada. ¿Qué tenía Dios en mente cuando creó la iglesia? Que sean transformados a la imagen de su deleite. ¿Quién es su deleite? Cristo es el deleite de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos los que hemos nacido de nuevo seamos transformados a la imagen de Él. ¿Sí? Y si somos el cuerpo de Cristo, dice que nos puso en lugares celestiales sentados juntamente con Él. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Arriba juntamente con Él. Somos de arriba. ¿Sí? Ese es el nivel que Dios, ese es de la voluntad de Dios, y así es como Dios nos ve. El enemigo ha hecho todo el trabajo para que nosotros nos creamos una mentira de que Él está sobre nosotros. Pero tenemos que sacudirnos eso. Tenemos que empezar a reconocer nuestra identidad, retomar nuestra autoridad y nuestra posición, y desde ahí hacerle guerra al que ya ha sido derrotado, que se llama diablo, que el Señor reprenda. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia va a ser quitada no por miedo al diablo, ¿no? Que se agarre donde agarre un ungido del Señor. ¿Sí? Donde se tope un verdadero ungido del Señor, le va a hacer pedazos todo su reino. ¿Sí? Sus principados, potestades, gobernantes, todos sus... No. Porque el Señor lo profetizó. Que Él nos ha dado autoridad sobre toda, ¿qué? Fuerza del enemigo. Toda fuerza del enemigo. ¿Lo creemos? Amén. Amén, pues créelo. Y si no lo crees, es tiempo de que lo creas, porque el Señor Jesucristo lo profetizó, Él lo declaró. Y Él es el mero de todos. ¿Sí? Él no es nuestro comandante, esto no es general, nuestro todo. Y si Él lo dijo, aunque se retuerza el diablo, así es. Y así será. Aleluya. Aquello que tuvo que llevarse a cabo antes de que el día de la bestia viniera era que la mente del pueblo tenía que ser condicionada para aceptar un gobierno mundial. El hecho de una conspiración en este asunto es obvio en cualquier persona que sabe pensar. Luego, hermanos, el diablo, el hijo de la mañana, Lucifer, que era Luzbel, o que ahora es el diablo, intentó exaltarte a sí mismo sobre el trono de Dios y quería usurpar el lugar reservado para Dios, su Hijo y su iglesia. Y esta conspiración puede ser trazada por toda la historia hasta su rebelión. Para alcanzar su objetivo, Satanás ha obrado detrás de la escena, usando organizaciones como una fachada, organizaciones humanas como una fachada. Él no puede soportar ser expuesto. Así que él trabaja a través de estas organizaciones, y todo tumulto de la historia puede ser trazada directamente en esta dirección satánica. Pablo escribió que en el pasado eterno la Trinidad declaró que iba a haber un pueblo elegido, en que en el reino de este universo sería puesto. Y Juan escribió en Apocalipsis 3:21, al que venciere, dice, le concederé que se siente conmigo en mi trono. Eso lo habló el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo creo que no le pongas solamente aquí y la pongas aquí. ¿Qué es lo que Dios estaba pensando cuando nos creó a cada uno de nosotros? Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Que estemos juntamente con Él sentados y juntamente en su trono. Significa que Dios nos va a seguir dando autoridad sobre toda su creación. Aleluya. Vino a recuperar lo que se había perdido. Dice que el primer Adán perdió. Por el pecado perdió todo lo que Dios le había dado. Y era que se señoreara sobre toda la tierra. ¿Ya? Le dio, fue como su boca, porque ya hablamos acerca de eso. Que nosotros, que si entresacamos lo precioso del vil, seremos como su boca. Dios le dio autoridad al primer Adán. Y después vemos ejemplo tras ejemplo de que dijo Dios y así fue. Dijo Dios, así hizo. Dijo Dios, y todo lo que Dios dijo se cumplió. Entonces significa que el carácter de Dios, que todo lo que Él dice se tiene que cumplir. Amén.
Entonces, ahora, si tú eres en el postrer Adán, se reconcilió, nos reconcilió con él mismo, significa que otra vez tenemos autoridad en nuestra boca. Esto lo hablamos. Nos ha dado autoridad y poder en nuestra boca porque hemos hecho esa imagen semejante de Él. No somos dioses y nunca vamos a ser dioses, pero somos partícipes de la naturaleza divina, ¿sí o no? Amén. Ok, entonces si tú eres el cuerpo de Cristo, tu boca es la de Cristo. Pero sí hay condicionales, vimos que hay condiciones para que podamos ser como la boca del Señor. Significa, si yo, este es mi llamado, en mí, dice Dios, en mi pensamiento tú eres mi boca, eres mis ojos, eres mis manos, tú vas a, lo que yo quiera hacer lo voy a hacer a través de ti. Pero hay un precio que se tiene que pagar y ese es consagración. ¿No es Dios? Amén. Entonces hay muchas cosas que tenemos que trabajar ahí. Entonces, si estamos sentados con el Señor arriba en su trono, significa que las cosas tienen que pasar. Las cosas tienen que pasar. ¿No es a Cristo? Bueno, esa es otra situación que también me salí, perdón, hermanos. Estamos hablando del día de la fiesta. El diablo sabe que el programa de Dios tiene que obrar a través de los hombres. Por lo tanto, su estrategia es ganar el control de los hombres y eliminar de la tierra la idea de Dios. Dice Dios, dice el diablo, ¿estás preparando la iglesia para llevar a cabo tus planes? Pues yo voy a trabajar para que toda la mente de esos hombres la elimine. Y todos acepten de mentira a mí, todas las tácticas del enemigo que son contrarias a Dios. ¿Lo es a Cristo? Cuando escuchas hablar, hermano, que no importa lo que el enemigo utilice o los instrumentos que el enemigo utilice, solamente son fachadas por tener el mismo fin. Y el fin del diablo es tener el control de toda esta tierra. Y cuando escuchas hablar de gobierno mundial, una iglesia mundial, una ley mundial, siempre es el anticristo. Hoy en día hablan de un nuevo sistema mundial, en donde sea que vamos, que está quitando fronteras. Vemos que en Europa se quitaron fronteras. Vemos que la idea es, de acuerdo al plan de la agenda del nuevo orden mundial, ya no es separar la tierra por países, sino por zonas, zona 1, 2, 3 y 4, que estas 4 zonas, ¿sí? Y todas esas zonas van a ser como si fuera un solo país, ¿sí? Donde todo va a ser, nada va a ser de nadie y todo va a ser de todos, ¿sí? Donde hablamos de la moneda que va a ser quitada y va a ser de la marca de la bestia. El que se la ponga la barca son los únicos que van a poder comprar y vender. Entonces, ¿el dinerito para qué nos va a servir? ¿O para qué les va a servir a aquellos? Para nada. Entonces, disfrutemos ahorita. Amén. No malgastemos, disfrutemos. Amén. Gracias a Dios. Lo hace Cristo. Yo sé que no vas a oír lo predicado por los políticos, pero Caín tampoco sabía que el diablo lo estaba usando. Sin embargo, el Nuevo Testamento dice que Caín era del diablo. Entonces, los políticos que están promoviendo esto, muchos no saben que están por el bien de la economía, por el bien común, pero más sin embargo no se dan cuenta que están siendo utilizados por el enemigo. ¿Gloria a Dios? Ahora, no es un accidente que ahora hay tanta enseñanza falsa en la iglesia. Satanás trajo esto a través de sus agentes en el púlpito. Juan escribió que muchos anticristos han salido. Él ve el espíritu de anarquía en su propio día. A través de las edades, la vasija ha cambiado, pero detrás de esa vasija está el mismo enemigo. El enemigo de Dios y el enemigo del hombre. En los últimos 2 siglos, la conspiración del diablo ha sido a través de los cambistas de monedas internacionales. Lo que él no ha podido lograr con pistolas, bombas y guerras, lo va a lograr a través del sistema monetario. Dice en Apocalipsis, ¿ya? Que iban a tener poder sobre todas las lenguas, linajes, naciones, iban a causar que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces ese es el sistema monetario que viene, ¿sí? Los hombres que están aclamando
esto como un nuevo día